Se reabrió el MAC. La semana anterior comenté aquí que el MAC, o Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, había sido clausurado. Esto ocurrió el día 9 de junio. Y bueno, en los días subsiguientes hubo diversos reclamos por esta clausura, originados principalmente en el sector cultural, desde donde se vio esto como un acto arbitrario y sin sentido. Finalmente, el museo fue reabierto el día 16 de junio, por lo cual estuvo cerrado tan solo unos pocos días. Exhortar de que nos ayuden pues remediando lo que le pasa al MAC y no esa medida de represión donde evidencia un perfil autoritario. El MAC es parte constituyente del así llamado Malecón 2000, un proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo de los años en Guayaquil con el fin de fomentar el turismo, principalmente, y cuyos impulsores fueron desde el inicio los socialcristianos. De hecho, es uno de los proyectos cumbre de este partido político que ha ocupado la alcaldía de esa ciudad desde el año 1992. El MAC es un museo relativamente nuevo, ya que fue inaugurado en el año 2003. Según datos disponibles en internet, posee una gran colección de piezas arqueológicas, así como miles de obras de arte moderno y arte actual. Si un edificio cualquiera que este sea presenta problemas estructurales o de mantenimiento y es clausurado por tales razones, creo que todos estaríamos de acuerdo. En el caso del MAC, las autoridades de la Alcaldía de Guayaquil, a través de la Dirección de Control de Edificaciones y Urbanizaciones, argumentó que el edificio presentaba deterioro, inestabilidad e insalubridad. En estas imágenes podemos notar el mal estado de los exteriores del museo y vemos también a las autoridades procediendo a colocar los sellos de clausura. El noticiero de Ecoavisa estuvo también en el lugar corroborando estos hechos. Sin embargo, cabe notar también que estos daños o problemas de mantenimiento se han constatado en los exteriores del edificio, por lo tanto, no afectarían al funcionamiento mismo del museo, sino únicamente a su aspecto físico, a la imagen que da al público desde el exterior. Se ha aclarado que los problemas no son de infraestructura. Se ha hecho público también que el Ministerio de Cultura, que está a cargo del MAC, tiene una deuda de al menos $250.000 con la Fundación Malecón 2000 por concepto de alícuotas, razón más que suficiente para que haya una sanción. Por otro lado, si bien es correcto que se clausure un edificio en mal estado, cabe notar que el MAC es clausurado justamente cuando entre la Alcaldía de Guayaquil y el gobierno actual hay una clara oposición. Hemos visto todos los mensajes que se mandan entre la alcaldesa de Guayaquil y el gobernador del Guayas. Hemos visto los reclamos de la alcaldía respecto de la seguridad y muchos otros temas. Hemos visto en la Asamblea Nacional la clara oposición de los socialcristianos al gobierno actual. Entonces esta clausura y otros eventos que se han venido sucediendo podrían verse como parte de un conflicto político y no necesariamente como una preocupación del municipio por el estado del edificio. Pues si al municipio realmente le interesara el estado del edificio, no hubiera necesitado que alguien haga la denuncia y la sanción hubiera llegado hace muchísimo tiempo. Esto fue alertado por una nota de un medio de la ciudad. Al ser el MAC un edificio que contiene dentro de sí una colección importantísima de obras arqueológicas y artísticas, su aspecto exterior debería ser perfecto. De hecho, debería ser un ejemplo para otros museos del país y de América. Entonces, vemos una falta total de apoyo a esta institución de parte del Ministerio de Cultura. Han dejado que se pudran las maderas, los pisos y que se destruyan las lonas. El reclamo entonces, me parece, debería ser contra quienes no han hecho el mantenimiento del edificio y no contra las autoridades municipales. Eso sí, siempre cabe preguntarse si esta clausura es parte de una bronca política. Aunque la clausura detuvo eventos que estaban en curso, no duró mucho tiempo, ya que esta se levantó a los pocos días, exactamente el jueves 16 de junio. Cosa extraña también, ya que si a cualquier persona le clausuran una construcción o una obra o un negocio, esta no se levanta en tan poco tiempo. De hecho, una clausura por este tipo de daños no suele levantarse en cuanto no se hagan las debidas correcciones. En fin, así se mueve el mundo del arte en el Ecuador. Esperemos que en el caso del MAC no haya una próxima vez y que el Ministerio de Cultura asuma sus responsabilidades sin excusas ni buscando justificar su mediocridad. Por otro lado, creo que si bien los artistas se vieron afectados por este hecho, su reclamo debía ser no al municipio de Guayaquil, sino a la entidad responsable del mantenimiento del edificio. Y este reclamo se le debió hacer hace muchísimo tiempo y no cuando el edificio fue clausurado. Baila como una maniática, el perreo a ella le gusta. Ella es una fanática, con movimientos que asustan.
Cuando baila tú estás anormal y ese paso no lo coges. También baila esa y al papá hace que todos sean todos.